Hola, bienvenidos a una actividad más de la Sexta Feria del Libro en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina 2021. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina y su coordinación del Servicio Social les da la más cordial bienvenida a la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. El día de hoy queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre la educación médica durante la pandemia COVID-19, desde sus inicios hasta estos momentos. Para ello, nos acompañan la doctora Beatriz Escobar Padilla, jefa del área de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social, del doctor y maestro Alberto Lipschitz Ginsberg, educador médico, del doctor Octavio Sierra Martínez, director general del Hospital Dr. Manuel G.A. González, y su servidor, el doctor Abel Delgado Fernández, coordinador del Servicio Social de la Facultad de Medicina. Como primer participación, le pediría a la doctora Beatriz Escobar Padilla que nos compartiera sus reflexiones donde seguramente la trayectoria de la estimada doctora Beatriz se verá contemplada. La doctora Beatriz es la encargada de la jefa del área de pregrado, pero sin embargo es un ejemplo de operatividad, de profesionalismo en todo el quehacer de la educación médica, del pre y del posgrado, en esta amada institución como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, doctora Beatriz Escobar Padilla. Gracias, doctor. Agradezco primeramente la invitación a participar en tan importante evento. Es un honor compartir con las personalidades que fueron invitadas a este panel. Vamos a empezar primeramente por hablar del servicio social y las condiciones en que se encontraba el servicio social durante la pandemia. La que sigue, por favor. En sus inicios, el servicio social se implementó para dar atención médica a las áreas rurales, atención médica a la población más desvalida y desfavorecida de México, para tener una distribución conveniente de los médicos por todo el territorio nacional, hacer labor de educación, prevención y medicina asistencial, realizar investigación sanitaria, colaboración efectiva para la estadística, el censo, gráficas y mapas por región. Sin embargo, a lo largo de los años, ¿qué ha sucedido con el servicio social? Tenemos un servicio social que no responde a los cambios demográficos y epidemiológicos. Tenemos saturación de pasantes en zonas urbanas, escasez, sin embargo, de atención médica en las zonas rurales. La tasa de mortalidad está relacionada con la enfermedad crónico-degenerativa que debiera de ser prevenible o que son potencialmente prevenibles. Hay altos costos para tratarlas y también altos costos para su prevención. Este escenario demanda cambios tanto en las instituciones educativas como en las instituciones de salud para la formación de personal encargada de la atención de la salud. La necesidad urgente es que el servicio social cumpla con las expectativas de los alumnos y que a la vez responda a las necesidades de salud de la población. La siguiente, por favor. A 86 años de que inició el Servicio Social de Medicina, ¿sí? El fundamento de su creación y sus objetivos siguen siendo los mismos. Tenemos muchas poblaciones rurales que no cuentan con un médico con experiencia, hay rezago educativo para el pasante inserto en las áreas rurales, hay formación no congruente de las condiciones sanitarias prevalentes, no existe en la actualidad una política claramente definida que regule la matrícula de ingresos y egresos, el pasante en una unidad médica tiene responsabilidades asistenciales y administrativas, la mayoría, el 70% de las veces solo. Hay un trabajo rutinario y carente de incentivo en las poblaciones rurales, poco uso de las TICs, el incentivo que recibe el pasante desafortunadamente es precario. Hay un trabajo rutinario y carente de incentivo en las zonas rurales, hay poco uso de TICs,
falta de supervisión tanto de instituciones educativas como de las instituciones de salud, la violencia social que sabemos predomina actualmente a lo largo del territorio nacional, ha hecho del servicio social una práctica de riesgo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos cuando llegó la pandemia? La pandemia nos tomó desprevenidos a todos. Teníamos una situación de salud emergente con alcances desconocidos. No sabíamos realmente cuál iba a ser el impacto en nuestra sociedad. Se tenía que implementar en muy corto tiempo nuevas estrategias educativas. Había que desplegar modalidades de aprendizaje a distancia. Para las instituciones de salud, capacitar a su personal adscrito y personal becario en temas relacionados con COVID-19 que permitieran dar respuesta al enfermo crítico. La falta de sistematización en la continuidad de la formación-educación durante la pandemia y después de esto, un desempeño docente no suficiente con competencias mínimas, considerando la disponibilidad de las TICs, de escenarios físicos, la capacitación urgente del inicio y la capacitación de respuesta a la pandemia, la continuidad académica en la formación para personal de la salud. Y no se diga la urgencia del sector salud de priorizar al paciente con COVID sobre las otras patologías que también eran demandantes porque no dejaron de presentarse. Hubo un cierre masivo de las actividades presenciales en las escuelas a todos niveles, responder a las necesidades de atención con la mitad o menor de los trabajadores en las unidades hospitalarias, enfrentar las demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de las y los alumnos, dimensión que durante la pandemia todos sabemos creció de manera importante. El personal docente sin las competencias ni formación y recursos para trabajar en diferentes formatos de educación a distancia, uso de herramienta tecnológica como alternativa cotidiana cuando era usado pues de manera ocasional y la falta de equidad de los recursos tecnológicos. En esta gráfica nosotros podemos ver algunas estrategias de continuidad que utilizaron algunos países de América Latina y el Caribe para como medidas de continuidad académica durante la pandemia. La que sigue, por favor. Para las instituciones de salud es importante la calidad de la formación médica en situaciones emergentes, ya que redunda en beneficio para la población. Se implementaron durante la pandemia estrategias que permitieran la continuidad de la academia en los 3 niveles de atención, sede de internos y de pasantes. Fue necesario diferir servicios de salud para dar prioridad a la atención de paciente con COVID. La que sigue. ¿Qué se hizo durante la pandemia? ¿Sí? Conscientes de la contingencia nacional que vivimos desde febrero de 2020 en México y en el mundo, ¿sí? Habían 3 retos importantes a vencer. Fortalecer la asistencia médica prioritariamente para pacientes con COVID-19 sin desatender la necesidad de atención por otras patologías. Favorecer la seguridad de los médicos pasantes y becarios en general, tendientes a disminuir los riesgos para su contagio. E implementar estrategias que permitieran dar continuidad académica. Cursos en línea, capacitación en temas relacionados con la COVID-19, establecer redes de comunicación permanente con los becarios, se incentivó e incrementó el programa de supervisión, programa de satisfacción, se hizo un diagnóstico de salud mental para médicos pasantes y para médicos internos adscritos en las diferentes unidades de IMSS. El servicio social durante la pandemia, la COVID no es algo que haya pasado. Todos sabemos que la COVID llegó para quedarse y tenemos que implementar las estrategias para poder continuar con una educación de calidad a pesar de ella. Las estrategias con médicos internos y con pasantes de servicio social en general, incluyendo pasantes de medicina, fueron siempre de tipo sectorial, con la participación de las instituciones educativas, con la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud en el seno de la DGCES. Estas disposiciones fueron difundidas e implementadas en cada sede de pasantes de servicio social en el IMSS. Los médicos pasantes en el IMSS fueron ubicados y están presentes actualmente en los escenarios de primero, segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo con el programa de servicio social que desarrollen.
Sin embargo, brindando siempre apoyo a pacientes con otras patologías diferentes a COVID-19 a manera de salvaguardar su seguridad, evitando contagios. Sin embargo, realizando actividades en áreas de bajo riesgo para la atención de pacientes con COVID-19. Fueron retirados de los módulos respiratorios de atención a pacientes con COVID y ubicados en aquellos módulos respiratorios de no atención a paciente COVID. Todos los pasantes fueron capacitados, el 100% de los pasantes fueron capacitados en temas relacionados con COVID-19. Se priorizó el trabajo a distancia para los grupos de pasantes con patologías que los incluía en el grupo de vulnerabilidad para padecer COVID grave. Se retiró para continuidad académica en domicilio a las embarazadas y a madres en periodo de lactancia. Se brindó y se brinda material para la protección contra COVID en relación con el riesgo en que los pasantes se encuentren. Se establecieron estrategias para la participación segura de los pasantes, por ejemplo, integrar parte de los equipos de capacitación a la población en general que acudían a las unidades médicas por otras patologías diferentes a COVID, formar parte de los grupos para la detección de datos de alarma fuera de los módulos respiratorios para COVID-19 sin descuidar su programa operativo de servicio social, formar parte de las brigadas de vacunación, esto de manera voluntaria siempre. Se vacunaba a todos los pasantes que querían ingresar a estas brigadas de vacunación como parte de una de las actividades de su trabajo de campo como pasantes de servicio social, como prestadores de servicio social. Y comentaba hace un momento que el COVID llegó para quedarse. Tenemos algunos retos derivados y como herencia de la pandemia, ¿sí? Principalmente se habla de un retraso escolar. Tenemos que 1.6 mil millones de niños han sido afectados por cierre de escuelas. Muchos no tienen acceso a computadoras e internet o televisión, calidad variable de la educación que se recibe a distancia. La pérdida de 5 días de escuela resulta en 3% de pérdida de aprobación, equivalente a un niño de cada 30. Y no solamente en educación, también hubo incremento en los índices de pobreza. Se estimó en América Latina para 2020 un incremento en la pobreza de 37.3% y para la pobreza extrema de 15.5%. Incrementó de 186 a 231 millones de personas con pobreza y para pobreza extrema incrementó de 68 a 96 millones de personas. La ONU estima que 42 a 66 millones de niños están en riesgo de pobreza extrema por la pandemia. La pandemia afecta a los más pobres. En muchos aspectos se enferman más por carecer de servicios básicos, hay mayor hacinamiento, menor educación, menor acceso a la escuela en línea, entre otras desigualdades. Lo que sigue, por favor. La pandemia agrava problemas mentales preexistentes. 83% de jóvenes en Inglaterra expresaron que la pandemia agravó su patología y 25% han expresado falta de acceso a tratamiento o terapias. Incrementa la incidencia de problemas de ansiedad asociados a cambios en los hábitos personales, como la necesidad de usar un equipo de protección personal al salir de la casa, el miedo a contagiarse, la exposición a noticias negativas frecuentes, la cercanía con la muerte de familiares, aislamiento social, aburrimiento, frustración, hacinamiento y recesión económica. Ocasionar alteraciones en el estado de ánimo, apego excesivo, distracción, irritabilidad, conductas agresivas, letargia, disminución en el apetito, reacción social e incluso psicosis. Incrementa la ideación suicida o el suicidio, aumento en sentimientos de soledad y abuso de alcohol y drogas, principalmente en adolescentes. Estrés traumático, 4 veces más frecuentes por la cuarentena. Sabemos que la población médica
estudiantes de medicina, pasantes, internos, residentes, son considerados población vulnerable para padecer depresión, ansiedad, aún antes de la pandemia. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer estrategias de contención y manejo para la hipocondria social que nos quedó. El miedo, la ansiedad, la depresión, el manejo prioritario de la salud y apoyo socioemocional en las instituciones de salud, dar garantía de continuidad educativa, ¿sí?, de calidad, fortalecimiento de las competencias del docente en educación a distancia. Necesitamos preparación del sistema educativo para responder ante las crisis, capacidad de resiliencia en becarios de todos los niveles de atención médica, interdisciplinaridad y multidisciplinaridad en el manejo de la enfermedad, planificación y ejecución de estrategias centradas en la educación, la salud, la nutrición y la protección social. Como final, les quiero dejar este párrafo que dice: si bien la COVID-19 evidenció situaciones de desigualdad e inequidad, de falta de previsión y organización en la formación de personal para la atención de la salud, también impuso el reto para la creatividad, nos permitió detectar áreas de oportunidad e incrementó la capacidad de respuesta ante situaciones similares futuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Escobar. Brillante su presentación y con gran contenido que nos servirá para las reflexiones. Muchas gracias, doctora Escobar. Gracias. Y a continuación, el doctor Alberto Lifshitz Ginsberg, maestro. Esta palabra yo la digo con mucho orgullo porque es maestro de muchos de nosotros, no todos, diría la maestra Escobar, maestro de maestros. Entonces, doctor Lifshitz, sin más, un abrazo a la distancia. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación y por la honrosa invitación a participar en este evento y alternar con amigos queridos. Ya la doctora Escobar presentó un espléndido catálogo de desafíos que ha significado la pandemia para la formación del pregrado y todas las soluciones que como institución educativa y de salud ha implementado el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es prototipo. Yo sugiero que esta presentación se convierta en un comunicado formal para su difusión. Le sugiero a la doctora Escobar que haga un escrito. Creo que tiene material muy interesante. Yo me voy a permitir nada más hacer unas reflexiones sumarias sobre lo que ha sido el servicio social y lo que ha significado la pandemia para el servicio social. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, los orígenes del servicio social, como ya lo mencionó la doctora Escobar, tienen un origen utilitario, asistencial por un lado porque se necesitaba quien ofreciera servicios de salud a una parte grande de la población que no tenía acceso, y también un origen utilitario educativo para pues que completaran su formación aunque fuese de una manera no supervisada. La justificación de haber creado el servicio social, como ustedes saben, fue la de restituir al Estado lo invertido en la formación. Y esto que estaba previsto para todos los egresados de licenciatura, pues en donde realmente se materializó
fue en medicina. La que sigue, por favor. ¿Qué fue pasando al cabo del tiempo? También ya lo presentó la doctora Escobar. Pues que los pasantes fueron sustituyendo al personal calificado y no se cubrieron vacantes, al fin que había pasantes. Y también ocurrió que la actividad curricular formal tampoco se organizó, se dejó de una manera informal o incidental. La que sigue, por favor. Y empezó esto a generar una serie de interpretaciones por parte de los propios pasantes. Algunos lo veían como un requisito administrativo para la titulación, como un mal necesario, pues hay que cumplirlo y hay que cumplirlo. Algunas autoridades lo consideraron un pretexto, una mano de obra para obtener registros sanitarios que no se podían obtener de otro modo, y para algunos egresados, pues era un espacio de descanso y la oportunidad de recuperar todos los rezagos educativos que traían durante la formación. La que sigue. Para otros fue una oportunidad de escapar de casa. Muchos pasantes ocupan el tiempo del servicio social para prepararse para el ENARM. Otros aprovechan la oportunidad para realizar actividades que no se pudieron hacer en la carrera, y algunos buscaron la forma más cómoda posible de esperar el fin de la licenciatura, sobre todo cuando se abrieron modalidades diferentes de servicio social que no fuera el servicio social rural. La que sigue, por favor. Pero, ¿qué significa realmente el servicio social? Al menos bajo mi perspectiva. Desde luego es la culminación de la licenciatura. Y si es una culminación, no es solamente la forma de terminar, es una culminación del aprendizaje. Es la oportunidad de ponerse a prueba, ya estoy listo o no para enfrentar las responsabilidades sociales que implica la profesión. También es una oportunidad de reconsiderar la propia vocación, porque ahí se dan cuenta de lo que es en realidad la medicina. Algunos estudiantes de medicina dejaron un recado en un pizarrón que decía: amo la medicina, pero odio el trabajo médico. El servicio social es el complemento del aprendizaje durante la licenciatura, y hoy ya se está visualizando de esta manera, generando un proyecto educativo del servicio social que complemente todo lo que no se alcanzó a ver en la licenciatura. Y por otro lado, es la forma de reconstruir todo lo deconstruido, porque la licenciatura por asignaturas produce un aprendizaje fragmentado, y en internado y servicio social es la oportunidad de hacer esta reconstrucción. Además, el servicio social ha sido la oportunidad para conocer la realidad del país, sobre todo quienes se han ido a comunidades rurales. Ahí se han dado cuenta de cuál es la verdadera realidad del país. Y lo que no cabe duda es que es una experiencia formativa invaluable. Hace algún tiempo hicimos una convocatoria para los médicos que escribieran algún relato de su desempeño profesional o formativo que les hubiera impactado en su vida, en su formación, y casi todos describieron
algún episodio del servicio social, porque tiene un impacto humano, un impacto vital que no lo tienen otras etapas formativas. Entonces, es una experiencia que complementa la formación personal, la formación humana de los médicos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué ha sido el efecto de la pandemia? Desde luego, la pandemia ha tenido dos efectos principales. El efecto disruptor, que ya explicó Betty, todo lo que tuvieron que hacer para mantener una continuidad académica a pesar de las circunstancias. El efecto disruptor que generó la necesidad de una gran cantidad de cambios, una creatividad para resolverlo. Pero también la pandemia ha sido un efecto portador de futuro. Ya decía ella que la pandemia ya se quedó, o el COVID ya se quedó con nosotros para siempre. Y es que a partir de esta pandemia, las circunstancias en todos los sentidos ya cambiaron. También generó la necesidad de proteger a los pasantes. Como ustedes saben, y también lo señaló Betty, el servicio social es una etapa de alto riesgo para la vida y para la salud de los pasantes. Y en las circunstancias de este riesgo adicional, aparte del de la violencia. Y también la pandemia propició que se generaran otras alternativas, que muchas de ellas se tendrán que someter a una evaluación en su momento para saber qué tanto se incorporan al futuro o se consideran nada más una experiencia que no resultó exitosa. Creo que con esto termino yo, porque creo que las partes importantes que se va a decir de los efectos de la pandemia las va a señalar seguramente el doctor Delgado y el doctor Sierra. Muchas gracias, doctor Lifshitz. Excelente presentación. Un abrazo y felicitaciones. A continuación, el doctor Octavio Sierra Martínez, director general del Hospital Dr. Manuel G. González, nos compartirá sus reflexiones. Quiero comentarles que el doctor Sierra, sí, en estos momentos, cumple un asunto vital para nuestro hospital, y él tiene toda una trayectoria. O sea, si algo se dice del G. González es que la camiseta está bien puesta, pero además, así como todos nuestros colegas que hicieron sus reflexiones, el doctor Sierra ha recorrido todos los puestos académicos administrativos, para lo cual le pediría que nos compartiera sus puntos de vista, querido doctor Octavio Sierra. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Hablaremos algunos detalles de la pertinencia y oportunidades de la educación médica enfrentando esta pandemia. A partir de la pandemia, empezamos a vivir tiempos sin precedentes. La atención de los servicios médicos una vez más fueron la prioridad y se enfocaron más que nunca al cuidado de los pacientes, además de trabajar en la educación para la salud. La siguiente, por favor. De la población. Lo importante en este momento era mitigar las medidas de contagio a través de educar a nuestra población. La siguiente, por favor. El servicio social es indudable que ha jugado un papel fundamental en la atención médica en el país. Aunque no existen datos precisos para evaluarlo, es indudable que ha mejorado la condición de la salud de la población mexicana durante el siglo XX y el siglo XXI, gracias a la cobertura que dieron los pasantes en todo el país. Sin embargo, recordemos que los beneficios no son solo para la población, ya que también las instituciones se deben de beneficiar de este servicio, al igual que el pasante mismo a través de su educación personal, como ya mencionó el doctor Lifshitz. La siguiente, por favor.
Sabemos que la educación médica en nuestro país, como en muchos otros, se divide en etapas y los estudiantes de medicina durante los primeros 4 años y medio, divididos en materias básicas y materias clínicas, aprenden la teoría, las maniobras básicas de la clínica para conocer los diversos diagnósticos y tratamientos. Además, ya en ese momento son considerados médicos en formación. La siguiente, por favor. El internado es la etapa que sigue y en ella el estudiante se integra al equipo de atención médica siguiendo la tutela y el ejemplo de sus profesores, observando directamente en el paciente los padecimientos. Desarrolla la práctica clínica, el trato digno al paciente, el cuidado de la ética y los derechos humanos del mismo, que son fundamentales. La siguiente, por favor. En el servicio social, el estudiante, en muchos casos ya titulado, enfrenta la realidad social de la atención médica, debiendo establecer ya un liderazgo enfrentado por sí mismo a las competencias que aprendió durante la carrera, logrando un crecimiento personal y profesional. Como mencionaba el doctor Lifshitz también, ya existen otras alternativas en las que el médico no enfrenta al paciente, sin embargo es fundamental la labor que desarrolla ya sea en hospitales o en otras instituciones. La siguiente, por favor. Durante las últimas décadas, las facultades de medicina en todo el mundo han estado trabajando, y la nuestra es un extraordinario ejemplo, para transformar los modelos educativos para mejorar el aprendizaje, eliminando y reduciendo las conferencias magistrales, usando modelos de competencias, la utilización del portafolio, utilizar nuevas técnicas y práctica en modelos, con el fin de mejorar e implementar un aprendizaje autodirigido, activo, facilitado por el trabajo en equipo, así como promoviendo la educación individualizada e interprofesional, el desarrollo de actividades profesionales confiables y el aprendizaje basado en competencias, así como transformando los modelos de evaluación. Muchas escuelas han reducido el plan de estudios de ciencias básicas para aumentar la parte clínica y de esta manera acercar más al alumno al trabajo médico. La siguiente, por favor. Como consecuencia de la educación médica, se ha vivido, de la pandemia, por supuesto, se ha vivido en la educación médica un cambio tremendo. Se ha vivido incertidumbre y se han vivido desacuerdos de los roles apropiados que deben tener los estudiantes y los pasantes de medicina. Lo que sucedió en todo el mundo. Las universidades y los servicios de salud tuvieron respuestas diferentes en la pandemia. Algunas universidades de diversos países prohibieron la interacción de los alumnos con los pacientes. Otras, por el contrario, reclutaron estudiantes para dar un apoyo a ciertas actividades indispensables, incluso como médicos de primera línea. La siguiente, por favor. Históricamente, el desempeño de los estudiantes de medicina, la siguiente, por favor, durante la pandemia ha sido diverso. Como ejemplo, en 1952, a raíz de la pandemia de poliomielitis, les estoy hablando ya de hace más de 80 años, se requirió del apoyo de estudiantes de medicina que fueron capacitados para manejar pulmones artificiales, los antes ventiladores, porque actualmente ya tenemos los ventiladores. Posteriormente, durante la gripe española o anteriormente, las universidades como la Universidad de Pensilvania, los estudiantes de medicina fueron utilizados para atender pacientes en calidad de médicos. La siguiente, por favor. Las universidades actuaron de acuerdo a su criterio. Como un ejemplo tenemos a países que durante la pandemia, por ejemplo, nuestro hospital durante la epidemia de influenza H1N1, los internos fueron capacitados y trabajaron en los equipos del triaje de los servicios de urgencias a la par que el equipo médico de residentes y médicos de base. Por otro lado, las asociaciones estadounidenses como la de la Facultades de Medicina de los Estados Unidos, instruyó suspender la estancia y las pasantías de los estudiantes en los hospitales. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que en caso de requerirse una fuerza especializada, se solicitara que los utilizaran, pero que no fueran involucrados
en actividades de riesgo. La siguiente, por favor. Es indudable que la actividad del médico tiene riesgos. Nuestros estudiantes de medicina, en un momento dado, tendríamos que analizar qué riesgos corrían ellos o el servicio de atención médica durante la pandemia. Por supuesto que son vectores de contaminación. Se decía en algunas áreas que preferían no tener internos o no tener pasantes porque podían contaminar el medio. Además, consumían equipo de protección personal. El equipo de protección personal se consumió en cantidades extraordinarias y obviamente utilizarlo para los estudiantes o los internos se suponía que un gasto innecesario. Y por otra parte, se pensó que eran una carga para los docentes. Esto quiere decir que el profesor tenía que estar atento a los muchachos que estaban desarrollando estas actividades. Nos podemos hacer preguntas. ¿Se justifica la educación médica que tengan los alumnos estos riesgos? ¿Los estudiantes cuentan con las habilidades necesarias para servir al sistema de salud? ¿Puede el sistema de salud esperar hasta llegar a un punto de ruptura para permitir que los estudiantes de medicina participen en la atención de los pacientes? Es decir, tenemos que esperar a que se nos acaben los médicos para poder empezar a utilizar a los estudiantes y a los pasantes. ¿Cuál puede ser el papel de un médico interno en la pandemia? Estas son preguntas que debemos hacernos porque siguen como interrogantes. La siguiente, por favor. Durante la pandemia, los servicios médicos, como ya mencioné, se volvieron una prioridad. Y hubo situaciones sin precedente. La protección personal que tenía que tener el médico para su seguridad era extraordinaria. Tenía que vigilarse y cuidarse directamente cómo se ponía el uniforme quirúrgico y cómo se lo quitaba. El retiro del uniforme quirúrgico era un momento crítico, porque era donde el médico que está saliendo de las áreas COVID corre un altísimo riesgo de contaminarse. La siguiente, por favor. En nuestro hospital vivimos la pandemia siendo un hospital híbrido, que tuvo que funcionar tanto para pacientes no COVID como para pacientes COVID, lo cual implicó un esfuerzo doble para la institución, teniendo que enfocar a los diferentes grupos de médicos en las diferentes áreas del hospital para poder cubrir toda esta necesidad de atención médica. La siguiente, por favor. Se tuvo que hacer un plan de acción en el que se capacitara e identificara las necesidades. Posteriormente, la protección y el aislamiento de los individuos, de todas las personas que participaron. Y pensamos en el médico solamente, pero la enfermera, incluso el personal de mantenimiento tenía que entrar, o el ingeniero biomédico, a hacer reparaciones en las áreas de alto riesgo de COVID. Y por supuesto, hicimos un gran trabajo de información a través de cursos, a través de pancartas, a través de difusión, a través de los medios, para que tanto la población general como el médico estuviera preparado para este fenómeno. El plan de acción que implementamos requirió de reconversión de los servicios, distribución de las áreas para pacientes respiratorios, rutas de circulación unidireccionales, ya no podían cruzarse en los pasillos las personas, obligar el uso del equipo de protección personal para todo el personal en todas las áreas de la institución. La siguiente, por favor. La reconversión implicó un trabajo muy intenso en el que participaron las direcciones médicas, la Dirección de Enseñanza e Investigación y la Subdirección de Enfermería, con el fin de ubicar a todo el personal de salud para que estuviera preparado y crear roles de trabajo, modificando guardias, haciéndolas con mayor tiempo de descanso, ya que el agotamiento dentro de las áreas, teniendo que mantenerse con el equipo de protección personal durante muchas horas, era de un agotamiento tremendo. Por lo tanto, se tuvieron que hacer roles que implicaron la necesidad de utilizar en nuestra institución a todos los médicos residentes de todas las especialidades. Hubo residentes de oftalmología, de ortopedia, de ginecobstetricia en el área de triaje. Por supuesto que no estaban en las áreas donde se requiere una mayor especialización, como sucede, por ejemplo, en terapia intensiva, en medicina interna
o en las áreas de mayor riesgo, como podía ser pacientes intubados. Esta actividad la desarrollaban anestesiólogos, intensivistas, urgenciólogos o internistas. Pero todo el demás apoyo que se requería para la comunicación, para las notas clínicas, para el manejo del ingreso del paciente, fue realizado por residentes de otras especialidades. Siempre se buscó evitar la sobrecarga de trabajo para el médico residente. Por supuesto que no contamos con los médicos internos. Ellos fueron retirados del hospital. Sin embargo, cuando termina la primera etapa de la pandemia, a fines del mes de febrero, que empiezan a regresar los muchachos, lo que hicimos fue prepararlos con cursos para trabajar en las áreas no COVID, que a pesar de estar con poco riesgo, no faltaba el paciente que ingresaba con una apendicitis y resultaba que era COVID positivo y teníamos que hacer el cambio del paciente a otras áreas. La siguiente, por favor. La participación de las diferentes especialidades abarcó diferentes espacios. Atención de pacientes con ventiladores, las urgencias en terapia intensiva, dermatología apoyó para las lesiones que los mismos médicos y enfermeras tenían por el equipo de protección personal. Oftalmología también para el manejo de lesiones derivadas del uso excesivo de sanitizantes o del equipo de protección. Epidemiología e infectología hicieron un trabajo fundamental al ser los coordinadores de todo el esfuerzo que se llevó a cabo en la institución para ser los líderes y los que llevarían el registro de todo el proceso que se llevó a cabo en el hospital, apoyados siempre por médicos residentes de especialidad. La siguiente, por favor. En los procesos desarrollados durante la pandemia fue desde capacitación a médicos residentes y cuando reintegramos a los internos fue una nueva realidad para ellos. Por lo tanto, el manejo del equipo de protección personal se les tuvo que enseñar. La vacunación fue un alivio para todos y se les aplicó a todos los médicos pasantes que regresaban, a los médicos internos que se ingresaron a la institución, así como a todo el personal del hospital. Las sesiones hospitalarias y todas las sesiones por especialidad y todas las clases teóricas se hicieron a distancia. Por supuesto que hubo pérdidas en la práctica de los médicos residentes durante toda esta etapa. A pesar de eso, se trató de hacer a través de videoconferencias, de cirugías por video, etc. Y la integración de estudiantes ha sido escalonada. Apenas estamos trabajando en ello, pero vamos en el hospital haciendo un trabajo escalonado en el que irán presentándose por grupos mucho menores que los que teníamos hace año y medio. La siguiente, por favor. La conclusión que podemos tomar, le regresa por favor, la conclusión que podemos llegar es que los profundos efectos de la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 están cambiando la forma en la que se educa a los futuros médicos. La siguiente, por favor. Y aquí tienen un cuadro que encontré el día de hoy, en que los cambios no están siendo exclusivamente en el sentido de la educación médica. Los cambios en la vida social han sido tremendos y tenemos mucho más enfermedades infecciosas y la resistencia bacteriana es un problema grave. Tenemos problemas de salud a nivel del mundo. Se está produciendo cambios en las condiciones del ambiente, o sea, la contaminación ambiental va siendo cada vez peor. Está habiendo fallas en la ciberseguridad, está habiendo inequidad digital, está habiendo procesos prolongados de atraso de ciertas poblaciones. Hay factores de terrorismo, en fin, la vida ha cambiado completamente y tenemos que preparar a nuestros alumnos a que tengan un progreso mayor hacia una educación en la que tengan la capacidad de lograr los objetivos de la educación con mucho más dirección a través de la autoevaluación y el autoaprendizaje. La siguiente, por favor. Agradezco nuevamente la invitación para esta presentación. Muchas gracias, doctor Octavio Sierra. De veras, mi agradecimiento y felicitaciones. Pues bien, vamos con la última ponencia de su servidor. Y la verdad que ahora mi ponencia creo que va a ser más breve porque me han dado un excelente contexto para cerrar desde el punto de vista del servicio social
Doctora Beatriz, por supuesto que voy a tomar mucho de usted. El doctor Lifshitz, por supuesto, y doctor Sierra, pues ya me ganó mis oportunidades. Pero bueno, les comparto esto. Un abrazo y licenciado Karim, vamos adelante. Me puede pasar la siguiente. Y miren, todos los años cuando empezamos nuestras acostumbradas fiestas decembrinas, aunque haya COVID, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó en nuestro diciembre, en nuestras navidades? Hacemos propósitos de qué vamos a hacer, ¿no? Y no es la excepción la actividad académica. Ahí les pongo algunas. Y seguramente de todas, si pongo 5 ahí, seguramente 6 que no vamos a cumplir. Me pasan la que sigue. Este año, estoy hablando del 21, pues creo que más nos vale definir claramente los objetivos más relevantes, lo digo yo, en la educación médica, la de pre y posgrado, yo digo para todas las actividades de la gente, de la humanidad, pero hablamos de este tema, ¿no? Pero no podemos olvidar lo que pasó en el año anterior, ¿no? Entonces, no podemos perder el tiempo, creo que si ha enseñado algo, la que sigue, por favor, la pandemia, es que muchas cosas antes de la pandemia realmente marchaban con una lentitud que espantaba, ¿no? Con mucha discusión, con mucha teoría y poca práctica en la casa de que la teoría se debe ser práctica, como es la educación médica, donde la competencia y el desempeño es fundamental, ¿no? Entonces, esto que iba tan lento, la COVID-19 lo aceleró, lo hizo urgente, ¿sí? Que todo lo urgente, estamos hablando pues, literalmente de un paciente grave, ¿no? Y esto fue de las oportunidades que dio la COVID-19. La que sigue, por favor. Nunca como antes, y tenemos mis colegas que son más jóvenes que yo, ¿sí? Como nunca tuvimos información, ¿no? Creo yo que la calidad de esta información fue extraordinariamente, ¿cómo se los digo? Digno de creerle, ¿no? Que teníamos en nuestros computadores, en nuestros teléfonos, información que a cualquier hora del día y de la noche nos llegaba y nos actualizaba, ¿sí? Pero pasó una cosa curiosísima, ¿no? Se usaba de una manera visceral, así como que de rebote y encontrabas otras. La que sigue, por favor. Las noticias falsas, la desinformación, la infodemia y toda su parentela mediática proliferaron. El asunto político, que aborrecemos todos, no hablo de partidos políticos, hablo de esta actividad política de este país, ¿no? Que es capaz de pervertir cualquier información, cualquier concepto científico honesto, producto de trabajo de profesionales de la salud. La que sigue, ¿sí? Pero no quisiera hablar poco de ello, quisiera yo hablar de las oportunidades reales. Pues bueno, mucha gente no se vacuna porque no puede creer que una vacuna esté en tan corto tiempo, ¿no? ¿Sí? Es curioso, ¿no? Pero hasta eso se duda, ¿no? Y eso ya es una desventaja. La que sigue. Voy a hablar, quisiera reflexionar sobre nuestro servicio social de la Facultad de Medicina. Nosotros, y voy a pasarlas, creo que las imágenes hablan más que el texto. El doctor Pruneda, ¿no? Durante su rectorado, fue debemos de entender que el servicio social es la historia del país, es la historia del sector salud. Después de la revolución, vienen movimientos sociales como estos, la universidad inmersa en todos los problemas y soluciones de este país, pero es inevitable que tenemos que hablar brevemente de la historia, voy a ser muy breve, que tiene que ver con el servicio social. Y el doctor Pruneda, pues, a razón del Departamento de Extensión Universitaria, inició los primeros ejercicios de servicio social multiprofesional, la que sigue.
no podemos los universitarios, los hijos de la universidad, evitar hablar de la autonomía universitaria y sus propuestas en el comité de huelga, ¿no? La universidad aportará soluciones a los grandes problemas nacionales. Históricamente se le acusaba a la universidad de anárquica, de elitista, ¿no? Y miren, el alma de nuestra autonomía universitaria, la que sigue. Y la doctora Escobar mencionaba, y es digno de recordarlo y de celebrarlo, que llevamos a 85 años ya, 83, 84, 85, vamos con el servicio social. Creo que mis colegas que participaron antes que yo dieron muchos datos de la pertinencia del servicio social, que es tema de estas pequeñas reflexiones. La que sigue. Lo que continúa, les hice este diagrama histórico, es producto de una investigación histórica con mis colegas del Palacio de Medicina y todos los investigadores de allá, donde estos escalones, que son los escalones del servicio social, antecedentes de 1886 con los normalistas, los profesores, y vean ustedes la autonomía universitaria, la instauración del servicio social por el doctor Vaz. Luego viene ya asuntos más modernos donde participamos, los foros del servicio social, nuevamente para ver la pertinencia, como comentaba el doctor Lifshitz, ¿sí? Estoy de acuerdo con la propuesta hacia el doctor Escobar, que debe ser un escrito a los foros administrativo-académicos, el proyecto Tlaxcala, el servicio social rotatorio, el foro de escuelas y facultades. ¿Y qué creen? Ahí falta otro escalón, y es lo que les voy a presentar en reconocimiento de los médicos pasantes, la que sigue. Como recuerdan ustedes, el servicio social tiene 4 modalidades, y el doctor Lifshitz comentaba qué sí es el servicio social, qué no es el servicio social. Una de las actividades en la coordinación del servicio social es hacer digno el servicio social para nuestros alumnos. Y dignidad, creo que me entienden perfectamente bien todos lo que es dignificar el servicio social. Ejemplos, ustedes lo saben. La que sigue. ¿Por qué dignificar el servicio social? Bueno, pues porque el hilo conductor, que es la solidaridad con el pueblo, ¿sí? Necesita de médicos que sean el ejemplo hacia ellos y hacia los pacientes. Dignidad, respeto, derechos humanos, competentes, vocación, todo lo que necesita el pueblo de México. Somos la universidad del pueblo, así se nos dice. La que sigue. Y vean estos ejemplos de lo que se hizo y de lo que seguramente vamos a continuar haciendo, ¿sí? Esta es una mampara electrónica de una selección de plazas en la coordinación del servicio social. Y yo recuerdo muy bien que todavía tenemos mamparas con clavitos. Seguramente cuando yo tomé mi plaza, debe haber sido con esa mampara de clavitos, y ya nos modernizamos, cosa que me da mucho gusto, y ya usamos pues las TICs, por supuesto, ¿no? Esto es ya en el tiempo de COVID, y seguramente no lo vamos a dejar, y esto representa un gran esfuerzo de todos mis colegas de la Facultad de Medicina. No es un asunto nada más de los médicos, es de trabajadores, de ingenieros, y va a reconocimiento para ello. La que sigue, y todas las modalidades tienen ejemplos de lo que pasó en la COVID. Tengo permiso de estas fotos. Esto no es una foto de la página web. Este es un programa del Servicio Social de Vinculación, que es el programa de vinculación de cuidados paliativos. Seguramente todos, no al final, ya me dijeron que no de ellos mismos, la gente de paliativos, sino durante todo este proceso de vida, necesitaremos ayuda para despedirnos de este planeta, ¿no? Y vean esta imagen, ¿no? Es un programa de médicos pasantes en el área COVID el año pasado. Y este personaje que nos dio permiso de compartir con toda la gente para que sepan de qué tamaño es el servicio social, está viendo lo más hermoso que puede tener para despedirse de esta vida, a sus hijas y a su esposa.
díganme si no es la más bella de las imágenes para dar un paso a donde tenemos que darlo, ¿no? Este es un programa del servicio social, en tiempos de COVID-19, la que sigue, por favor. La doctora Escobar mencionaba estos asuntos psicológicos. Creo que los médicos aprendimos esa píldora que nos tragábamos. Yo lo recuerdo, maestros que decían primero lo físico y luego lo psicológico, pues nunca más cerrado que eso, ¿no? Nosotros somos un todo, somos un asunto holístico, ¿no? Orgánico y mente. Y aquí tengo que decirles, una de las cosas que nos preocupaba mucho eran los programas universitarios, que eran los alumnos que estaban en la facultad. Y por supuesto que se retiraron también, ¿no? Pero se retiraron para incorporarse al call center de la Facultad de Medicina. Una cosa inédita. La que sigue, por favor. Ellos, en su mayor parte, quien no tenía actividad, por supuesto que para continuar el servicio social y terminarlo, tenían que tener esta actividad. Y aquí les pongo un ejemplo, no vean el número, sino vean la acción de los pasantes, ¿no? Atendiendo, primero capacitándose en el tema COVID físico y mental, porque se les capacitó con la guía MHGAP por un gran trabajo multiprofesional, de la mano con las otras facultades, psicología, derecho, veterinaria, enfermería, ciencias políticas, facultad de artes y diseños, para tener todo este material, la de GACO, y atender esto. Pero, ¿qué creen? La que sigue, por supuesto que los alumnos, esto es como Superman, ¿no? Aunque nos pongan la bata, pues no nos protege, ya lo dijo el doctor Octavio Sierra, ¿no? La gran preocupación que tuvo en su hospital, pues ahora sí, que los alumnos no fueran parte de la fauna patógena, ni que la patógena se les pegara a los alumnos, ¿sí? Esto es de las cosas que se aprendieron, y por supuesto que los alumnos vean esta casuística, ya lo dijo la doctora Escobar, inmensamente aumentó la violencia dentro de las casas, los problemas psicológicos, los problemas de adicciones, la violencia, el suicidio, y vean esto que es una foto, pero es todo un trabajo multiprofesional de psicología, y ven los logos de GACO, toda la estructura universitaria trabajando para el pueblo de México, encabezados por los médicos pasantes. La pregunta es, ¿cómo lidiar? Hoy tenemos un día pesado, y yo quiero, cuando lleguen a su casa, ¿quién los aguanta, no? Igual los pasantes, tanta carga psicológica que necesitan ellos, ¿no? Y se les dio atención psicológica ahora sí que como psiquiatra o psicólogo, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes actividades que tuvieron los pasantes. La que sigue. Investigación, la modalidad de investigación, que sin duda fue afectada. O sea, todo el sustento económico. Estamos hablando de un programa que administra la Federación, que esta administración es muy rigurosa, el IMSS también, donde no puede faltar una palomita, ¿sí? En una lista de cotejo para que estos trabajos se lleven a cabo. Por supuesto que tuvieron que volver a reestructurar la actividad, pero ¿qué creen? Tampoco se paró. Y este es el congreso final de escuelas y facultades que pertenecen al Programa Nacional de Investigación. La que sigue, por favor. Y dejé para el último a los médicos pasantes del campo clínico rural. Yo me siento muy orgulloso de todos los pasantes, es un honor trabajar para ellos, pero particularmente el que está en campo clínico rural, tengo un sentimiento muy especial para ello, pero yo quisiera compartir con ustedes el sentimiento de un pasante que se siente acompañado por los colegas que estamos en la facultad, con detalles, porque se les apoyó con material, pero a veces no se trata de dineros y materiales, ¿no? El servicio social es un sentimiento, es servir al pueblo, y de eso este pasante manda su mensaje, ¿no? Es raro ver corazones en nuestros colegas médicos, a mí se me hace una hermosa imagen, tan hermosa la que sigue, y con esta termino. Me despido con esta. A mí me queda claro, todos mis colegas han dicho que esto fue terrible,
que está lleno de oportunidades. Pero retomo lo que dice la doctora Escobar. Si había brecha en este país de ricos y pobres, no me digan que no está dobleteada, triplicada esta brecha. O sea, la gente marginada, la gente que necesita nuestro servicio social, por supuesto que debe de estar esto terrible, ¿no? Entonces, está lleno de oportunidades en esta Facultad de Medicina, en la UNAM, se enseña que no hay problemas, que hay oportunidades, y esas oportunidades son para hacerse feliz como médicos, ¿sí? Respondiendo a las necesidades del pueblo, y mientras eso exista, y creo que no vamos a tener vida suficiente para no ver que nuestro pueblo necesita a su universidad. Como nunca, el servicio social, creo yo, está vigente. Sí hay que actualizarlo, sí hay que innovar cosas, pero mientras haya gente pobre, gente marginada, y que este COVID-19 no vino más que empeorar las cosas, tanto el servicio social como la educación médica debe de tomar esas oportunidades y puntualmente. Como nunca puedo decir, por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias y podemos invitar a todos a entrar a nuestras pantallas. Si tuvieran algún comentario más y si tenemos tiempo, licenciado Karim. Si no fuera así, queremos invitarlos a que participen en las actividades de esta feria del libro. Es un gran trabajo de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la Nación en pro de la educación médica. Pues sin más, licenciado Karim, mis queridos colegas, despido nuestra sesión, nuestro coloquio, y seguramente habrá preguntas en el chat que tendremos que contestar. Y felicidades a todos.